Si bien ya está con nosotros Rosa Luisa Guerra, bienvenida. Gracias. Buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, gracias. Y justo como decía al principio, hoy es el aniversario luctuoso de un autor que de repente escuchamos mucho su nombre, Exacto. pero no tenemos idea de quién es. Que es Sí una pasa. pena, ¿no? Es una pena. Pues así nos pasa con algunos. ¿No? Ali Chumacero. Exactamente. De hecho, creo que este año lo hemos estado escuchando más porque es de estos tres grandes autores que en 1918 nacieron. Entonces hemos oído mucho de Juan José Arreola, de Pita Amor y de Ali Chumacero. Entonces por eso nos suena, ha estado como que presente en muchas ferias del libro, pero como dices, a veces no conocemos la obra de este autor, ¿no? Nos suena, pero no sabemos así como que era poeta, era ¿Qué hacía? ensayista. ¿Era algo? De hecho, es que era muchas cosas, pero bueno, fue poeta, fue un poeta importante en su época y también fue ensayista, crítico y ayudó a dar a conocer y difundir muchísimo de la poesía y de las letras mexicanas porque fue editor y gerente y demás y muchos puestos en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Bueno, ok, Una de las ok. editoriales más importantes y que más ha hecho por difundir la literatura mexicana. Oye, y más o menos, ¿en qué se basaba para la poesía? O sea, ¿de qué versan? Mira, él escribió solamente 3 libros. 2 de ellos son considerados como muy difíciles y a veces espantan a la gente. El último, el que vamos a hablar un poco más, es el de Palabras en Reposo. En los 3 habla como de, no habla de lo mismo, ¿no? Pero los temas que abordan son el amor, la muerte, la soledad y todo esto, temas muy poéticos. Él los aborda en los primeros libros como desde una parte muy poética, a veces con unas figuras un poco difíciles de leer, si no, podemos sentir que no estamos entendiendo. Y en la última, en Palabras en Reposo, ya como que se apropia un poco más del lenguaje más común. Entonces es más fácil conectarnos con la poesía. Y yo siempre insisto, la poesía a veces sí tenemos que entenderla, sí tenemos que llegar a entenderla, pero a veces con la sonoridad y con cómo está estructurada, creo que podemos dejar por un momento de preocuparnos por entenderla, empezar por ese gozo de la palabra y de ahí ya seguramente vamos a brincar a entender. Y creo yo también que Ali Chumacero tiene esa gran ventaja. Como nos sentimos un poco que no lo entendemos, lo podemos disfrutar en cada lectura y en cada lectura ir Es diferente. Exactamente, ir descubriendo esas diferentes O sea, está capas. padre esta parte hasta es una como metáfora de vida de no forzar tanto las cosas, sino que fluya. Exactamente, me parece una excelente aproximación y justo eso creo que debemos hacer frente a la poesía y no espantarnos, ¿no? Por esto de, ay, no suena así a nombre de biblioteca o de, no sé, no suena como difícil. No, acercarnos y ver qué podemos obtener de ellos, ¿no? Y de verdad es una figura muy importante en el desarrollo de las letras mexicanas. Y aparte de Palabras en Reposo, ¿qué otras publicaciones podemos consultar de él para más o menos ver qué tanto vamos a desembarañar los poemas? Pues mira, yo recomendaría, hay un librito muy cortito de material de lectura de la UNAM, donde compilaron básicamente poemas seleccionados de estos 3 libros que son muy importantes. Hay otros libros de crítica literaria y habla de la historia de la poesía y demás, que también están por ahí publicados, que nos pueden dar como esa visión, porque además déjenme contarles una cosa muy curiosa. Él decía que la poesía, bueno, cuenta Emilio Pacheco, que él decía que la poesía era una enfermedad de juventud. Entonces, dejó de escribir poesía a los 40 años. ¡Ay, Dios! Con lo cual se asemeja mucho, como lo mismo también lo dice Pacheco, a Juan Rulfo. Él fue editor de Juan Rulfo. O sea, dice él, los dos escribieron lo que querían escribir desde dentro y no se hicieron víctimas, digamos, de la presión de los otros que decían, sigue escribiendo. O sea, como que yo ya acabé de decir lo que tenía que decir y curiosamente, bueno, los dos tienen incluso un título parecido, ¿no? Es Pedro Páramo y tenemos Páramo de Sueños, otro libro de Ali Chumacero. Digo que de eso no lo detuvo de seguir haciendo cosas por la literatura exactamente, mexicana. y de la crítica y de destacar y de hacer varias de las antologías más importantes que se han hecho en la poesía que nos permiten ahora conocer a muchos del grupo de los contemporáneos y de los siguientes, ¿no? Pero esta cercanía con Juan Rulfo, que además fue su editor, que algunos dicen que algunas cositas muy bien logradas de Pedro Páramo fue también por consejo de Ali Chumacero. Entonces, era un hombre muy sensible a las letras, a la palabra, al significado, y todo eso, pues obviamente nos da la visión de un hombre muy completo y que debemos acercarnos a él, ¿no? Quitarnos un poco este miedo de conozco el nombre y escribió poesía difícil, no, mejor, ¿no? Ya. Al contrario, ¿no? Quitarnos ese estigma y lanzarnos, como tú dijiste, ¿no? Un poco como la vida. ¿Quién entiende la vida? Pues al 100%. Nadie, todos estamos en nada, esa. La ¿no? vamos entendiendo Pero la sobre la disfrutamos. marcha. Ese es el punto de la poesía. Ahorita me surgió una duda, Dime. a ver si no te pongo en aprietos. Porque dices el grupo de los contemporáneos.
Explícanos un poquito de ese grupo de los ¿Quiénes contemporáneos, ¿no? Bueno, fue un grupo que surge, digamos, como en los entre 30, 40, 50, donde está Jorge Cuesta, Villaurrutia, Owen. Todos ellos fueron poetas que se hicieron un poco a un lado en esta corriente nacionalista que se fue un poco hacia la novela de la Revolución y de rescatar ya los nos has valores hablado de eso mexicanos. Sí, ellos se fueron más hacia la universalidad y hacia que México podía producir poesía y todo esto a nivel mundial, ¿no? Un poco, fue curioso, ¿no? Que se dividió un poco entre la narrativa que se fue más hacia la nacional y la poesía que se conecta con los valores universales, recuperando mitologías universales, además de obviamente ser mexicana. Entonces, este grupo fue muy importante y muchos de ellos además ocuparon puestos importantes en los gobiernos de esa época. Entonces, fueron impulsores culturales trascendentes. O sea, digamos que ellos se encargaban de escribir para exportar. Pues un poco con esa visión de no somos así como que el pueblo cacahuatero y de la esquinita que nadie tiene que ver, ¿no? Sino al contrario, somos un pueblo con un lugar en el Concierto de las Naciones y escribían desde esa perspectiva. Que justo en esa época sí se dio mucho, digo, en Se dio secciones anteriores contigo, Lo hemos hemos visto platicado. mucho de la novela naturalista y de todo este rollo y demás, Sí, ¿no? no, bueno, ellos son un poco después, ya estamos hablando del siglo XX, después de la Revolución, que provoca mucho la poesía, más bien la novela de la Revolución, y con todo este grupo que se va más por la poesía y por el valor de la palabra. Entonces, pues todos ellos dan el tono de lo que es la literatura mexicana actual. Y Alichu Macero es un poco después de ellos, incluso en tiempo, pero de alguna manera su poesía se considera que cierra ese periodo de estos autores, ¿no? Oye, fíjate, Rosalisa, hace un momento dijiste algo que me pareció muy interesante acerca del miedo sobre Ali, ¿no? Y la verdad es que creo que el momento de leer, debemos de perder ese miedo, ¿no? Debemos de Totalmente. aventurarnos a lo que el libro nos pueda contar, a lo que el autor nos quiera explicar o a donde nos quiera llevar, ¿no? Es mejor el decir, lo leí y no lo entendí, no sé de qué, o sea, no sé de qué verse el libro, no lo he escuchado, pero pues como que me dio poco interés el llevarlo, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que la literatura a veces no la vemos como una aventura, pero sí lo es. Entonces, lancémonos a leer sin miedo y a ver qué descubrimos. Rosalisa, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a romper...